Buenas tardes, mi nombre es Julieta Ivani Cortés Contreras, hago parte del grupo de lengua materna y vamos a hablar hoy sobre el capítulo número 3, sobre el contacto del español con lenguas africanas. El primer contacto surgió en el siglo XV con el tráfico de criollos hacia el Nuevo Mundo. En el siglo XV fue una era de exploración del Nuevo Mundo y de expansión del Imperio Español, lo cual originó la difusión del castellano hacia nuevos continentes como Asia, África y las Américas. Esta interacción, esta difusión causó también originó el contacto con otras lenguas no europeas, es decir, que los africanos llegaron de diferentes partes y esto originó que se establecieran diferentes lenguas. Vemos como PER 1998 habla sobre la influencia portuguesa y sobre una teoría de criollización. Y también donde se establecieron esclavos en algunas ciudades. Este hecho impactó significativamente, puesto que se establecieron asentamientos portugueses en algunas islas. Y también surgieron explotaciones de esclavos a las Américas. Y el otro hecho significativo fue la formación de las lenguas criollas y de habla de las primeras generaciones de africanos en Hispanoamérica. Vamos a hablar sobre los orígenes del español caribeño. Los orígenes del español caribeño, como ya les había hablado, surgió una polémica de la dialectología hispánica entre el Caribe, que es una zona dialectal donde se habla principalmente en la isla de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, las costas de Venezuela y de Colombia y gran parte del Golfo de México. La polémica fue entre la zona Caribe y el periodo colonial, donde se recibieron las grandes poblaciones de África, o sea, nativos de África. El principal habla fue el bozal y que repercutió en la evolución del español caribeño a nivel léxico, fonológico y sintáctico. Vamos a hacer acá un paréntesis y les voy a explicar brevemente sobre el habla bozal. El habla bozal es el esclavo procedente de África que hablaba la lengua europea con suma dificultad. Esta definición la dio Lipski. Bueno, continuamos con las bases teóricas, las lenguas pidgin y criollas. La lengua criolla es la lengua híbrida que evolucionó de un pidgin. Ustedes se preguntarán qué es un pidgin. Un pidgin son los sistemas de comunicación muy rudimentarios creados por hablantes que no comparten la lengua, que no comparten una lengua en común y que interactúan constantemente. Por eso originan un método diferente para comunicarse. Bueno. Decía que la lengua criolla también se formó durante grandes fuentes de importaciones nativas y no nativas de la lengua. Tienden a agruparse donde los países europeos establecieron colonias con plantaciones entre los siglos XV y los siglos XVI. Bueno, ya les expliqué sobre el pidgin. Y también les decía que ocurría en época de exploración y comercio en las empresas marítimas. Según Walter, en 1998, en términos de estructura lingüística, se caracterizaba por tres aspectos importantes, los cuales son, la primera, el uso mínimo de afijos
inflexionales. El segundo aspecto, el uso mínimo de tono para contrastar. Y el tercero, el tener afijos determinativos significativamente regulares. En la nación surgieron variables sociales, económicas y políticas que se contrastaban con segmentos de la sociedad, esto según Thomson 2001. Bueno, ahora vamos a hablar sobre sobre esas ausencias de las lenguas criollas en Hispanoamérica. Walter 2000 dice que las lenguas criollas tenían su base principalmente en el modelo de acceso limitado. Este modelo se fundamentaba en la noción de las lenguas criollas que fueron forjadas por esclavos en su intento de adquirir una lengua europea, pero sin acceso total, es decir, se les dificultaba y no tenían acceso total a esta lengua. Por eso por eso Walter la llamó el modelo de acceso limitado. Bueno, el pidgin es entonces una lengua secundaria para comunicarse entre los europeos y los africanos, pero los africanos consideraban que era una lengua secundaria porque entre sí se comunicaban con su lengua nativa de África. Eso simplemente era para mantener una comunicación entre europeos y africanos. Entonces, no empezó en las plantaciones del Caribe, sino como una necesidad de comunicarse entre europeos y africanos. Las lenguas criollas hicieron de los asentamientos africanos, nacieron entonces de los asentamientos africanos y de las plantaciones del Caribe, con una ausencia de criollos en Hispanoamérica. Walter, Washburn y Crasfield, 1983, estos autores dicen que fueron los portugueses quienes, los primeros en controlar las islas alrededor de la costa de África y establecieron plantaciones ahí, exportaban esclavos y todo eso. En la actualidad se encontraron dos lenguas con base española. Estas lenguas fueron el palenquero y el papiamento. El hecho de que se hayan encontrado solamente estas dos lenguas no quiere decir que solo hayan existido estas lenguas. Puede que pudieron haber existido y posteriormente desaparecer sin ningún rastro. A continuación les voy a hacer una breve descripción sobre tres lenguas criollas atribuidas al contacto con el español. Estas lenguas fueron el palenquero y el papiamenco en el Caribe y el chabacano en Filipinas. El palenquero, la lengua palenquera, es un pueblo fundado en el siglo XVII por esclavos cimarrones. Estos esclavos tuvieron resistencia a la corona española, a los designios de la corona española, en la ciudad de San Basilio de Palenque. El principal idioma era el criollo, y sobrevivió este idioma más de 3 o 4 siglos. En el año 1980, la televisión y otras tecnologías hicieron que el idioma fuera desapareciendo y que este idioma de Palenque estuviera abierto al modernismo o a la época moderna, por lo cual se fue perdiendo y los jóvenes fueron dejando a un lado este idioma. Bueno, ahora les voy a seguir hablando sobre el papiamento. Esta lengua es criolla y también su base es ibero-romance. El 80% de poblaciones se habló principalmente en Aruba, en Bonaire y en Curazao. El papiamento
tuvo un contacto con esclavos y con emigrantes de Holanda, también con judíos de habla española o portugués. Según Mauriel, en 1998, el papiamento, principalmente el palenquero afro, se diferían en modo, tiempo y aspecto. Actualmente, este idioma en el papiamento sigue vigente y siguen en contacto con otras lenguas que se hablan en Bonaire, en Curazao y en Aruba. Las lenguas africanas han influido en las semánticas y algunas palabras de origen iberoamericano en el papiamento. Y la última, les voy a hacer una breve descripción sobre el chabacano. ¿Cómo surgió esta lengua? El último exponente fue en Filipinas. Surgió hace como cuatro siglos, cuando los españoles empezaron a defender los territorios que ellos ya habían colonizados. El chabacano se definió así porque tenía un carácter tosco y vulgar en relación con la lengua madre, que era hablada en la clase alta, obviamente perfectamente. El chabacano tenía un género complejo en la población de Zamboanga. El español era como un español quebrado, carecía de conjugaciones. Por ejemplo, yo come, ahí omitían la conjugación, omitían también el género. Por ejemplo, perro, no decían el perro, sino perro, simplemente. Como conclusión, puede decir que la influencia de los africanos nos da a conocer diferentes puntos claves sobre el español, y podemos ir conociendo las raíces del español y cómo surgieron diferentes lenguas. Muchas gracias por su atención.